No debemos tampoco ser los más ricos del cementerio. Cuando tú solamente trabajas para o el gasto y el ahorro y no lo disfrutas, se te va la vida sin hacer nada. ¿Quién nos enseña a gestionar el dinero? Sonia Vestilleiro es asesora financiera patrimonial, una figura que nos hablará de la educación financiera de la infancia a la edad adulta. Dicen que eres el promedio de las 5 personas que más escuchas. Por eso te traemos gente que tiene mucho que contar, para que puedas hacerte el interesante y tener siempre de qué hablar. Y de hecho ya lo decía Albert Einstein, es la octava maravilla, el interés compuesto es la octava maravilla, y el que lo conoce se aprovecha y el que no... Mira, el primer error es que no se sabe cuánto se gasta. Nosotros ya hemos aprendido. Ahora te toca a ti contarlo. Empieza Made Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá del equipo. Hoy con nosotros Sonia, un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Bien, pues encantadísima de estar con vosotros el día de hoy, feliz por esta invitación y bueno, vamos a tener una conversación creo yo que bien rica en experiencia y bueno, nada, pues adelante. Increíble, Sonia. Vamos a empezar con este tema que nos parecía muy interesante, que es la educación financiera o las finanzas personales desde la infancia que queríamos abordar hoy. Pero antes de eso, para ubicarte, ¿cómo nos contarías tu historia en un minuto aproximadamente? Vale. Pues mire, yo soy venezolana, como lo pueden apreciar. Pues nada, estudié administración de empresas en Venezuela, luego hice una especialización en finanzas, todo digamos que basado en empresas. Los primeros años de mi carrera pues trabajé justamente eso en finanzas de empresas, pero luego la vida pues me dio un vuelco y empecé a dedicarme a orientar a las familias, a las personas de la familia justamente en lo que tiene que ver las finanzas personales, no vistas para la empresa sino para su propia, digamos su propio dominio. Y bueno, luego aquí en España pues también seguí pues en el mismo ramo que me parece que es algo que bueno, que las personas todas deberíamos conocer, inclusive desde bien pequeñitos. Sí. Genial, Sonia. Pues antes de adentrarnos en todo este mundo, que nos parece apasionante desde luego, tenemos una pequeña dinámica con estas cartas que ves aquí. Nos gustaría que cogieras 3 y las dejaras ahí boca abajo en la mesa porque las vamos a utilizar luego al final del podcast. 3 sin mirar. 3 sin mirar, vale. las que tú quieras. Vale, Las que tú quieras. Y las dejamos ahí. Luego las vamos a utilizar para una dinámica final, Perfecto. como así de acabar con toda la conversación. Pues ¿te muy parece? bien, ¿Vale? aquí están las 3. Estupendo. Perfecto, Vamos allá. genial. Pues nada, para empezar, yo creo que la primera pregunta y muy importante es ¿por qué realmente se deben de considerar tan importantes las finanzas personales? ¿Por qué esa gestión del dinero es tan importante en la vida? Fíjense, es importante porque las personas cuando empiezan a percibir dinero, inclusive mucho antes de trabajar profesionalmente, desde bien pequeñitos, debemos comenzar a darle el valor justamente del dinero. ¿Sí? Todo lo que nos entra, pues saberlo administrar. Porque si no lo vamos aprendiendo en la medida de los años, pues cuando ya pasamos a ser profesionales, no podemos manejar el dinero para justamente ir cubriendo los propósitos que queremos hacer en la vida. Todo aquello que nos entra, pues nos sale sin tenerlo de manera planificada. Y a futuro, pues eso puede generar problemas de la persona, inclusive de la familia, cuando ya esta persona, pues, hace familia, forma familia, ¿sí? Entonces, el hecho de no planificarte, pues, y no conocer el dinero, cómo está concebido el dinero, pues, te puede crear problemas, inclusive emocionales, ¿sí? ¿Cómo consideras que debería la educación financiera distribuir su responsabilidad de a quién le debería competir? ¿Solamente a la familia, a la escuela y familia de forma equilibrada? Excelente pregunta. A ambas. Digamos que el primer contacto que tiene la persona con el dinero es en la familia, ¿sí? O sea, desde pequeñitos, pues, deberíamos empezar a educar a nuestros hijos de cómo manejar el dinero. Inclusive más allá del manejo del dinero es cómo de una manera consciente tener los recursos que tenemos. Por ejemplo, desde pequeñitos cuando enseñamos a lavar las manos a los niños, abres el grifo, te lavas las manos y lo vuelves a cerrar, no dejar correr el agua, ¿sí? El uso, por ejemplo, de las luces, ¿ok? El uso de nuestros materiales, nuestros artículos, por ejemplo, de estudio, nuestra ropa, nuestros juguetes.
A los niños debemos empezarlos a educar desde pequeñitos, ¿ok? Luego, evidentemente, cuando los enseñamos a hacer alguna compra, que nos acompañen a nosotros, pues digamos, a los padres a hacer compras, irles explicando cómo es el manejo del dinero es importante. Evidentemente, todo esto se da como de una manera muy natural y quizás sin muchas técnicas. Ahora bien, en donde sí debería haber la técnica y las herramientas, pues ya un poco más profesional, debería ser pues en las escuelas. Y por supuesto, esto debería ir pues como engranado, escuela, familia, de manera de que la escuela de la parte técnica o teórica, sí, ya con algunos basamentos, y la familia la parte práctica, o sea, debería ir todo en conjunto. ¿Cómo crees que deberíamos incluir esta teoría dentro de la escuela? ¿Podría ser una asignatura, formaciones externas? Y sobre todo, ¿a qué edad debemos de empezar a basar una teoría en nuestra gestión financiera? Fíjate, yo pienso que desde pequeñitos, inclusive en edad infantil, de manera de juegos, hacer roles, por ejemplo, hacer especie de un mercadito, ¿sí? En donde los niños digan que van a comprar algo, ¿sí? Entonces uno es el vendedor y el otro es el comprador. Ya ahí empezarles a explicar a los niños que con el dinero pues podemos comprar los artículos, ¿ok? Digamos que de esa manera, y luego evidentemente de una manera pues muy progresiva. Luego, cuando los niños están en primaria, explicarles que de dónde viene el dinero, que papá y mamá pues tienen que trabajar para traer el dinero a casa, que el dinero cuando llega a casa es un dinero limitado, ¿sí? De manera de que debemos darle el mejor uso a este dinero para que podamos cubrir los gastos y evidentemente también tener pues una planificación de ahorro. Y luego, a medida que van pasando los años, debería también... A ver, mi criterio es que debería haber una asignatura especial para esto, ¿ok? Cosa que hoy no lo vemos, el día de hoy pues no lo vemos como una asignatura, sí lo vemos quizás que lo reflejan, por ejemplo, en las matemáticas, con problemas de sumas, restas, multiplicación, sí, y quizás colocan en los problemas algo que tenga que ver con eso, pero no de una manera estructurada para que ese niño o adolescente pues vaya aprendiendo. No lo hay. Nos comentabas antes que, por ejemplo, tienes una hija que está en Sí, cuarto de la ESO. sí. ¿Consideras que ha recibido a nivel formativo en la escuela la educación necesaria Okay. en el ámbito de las finanzas personales, teniendo en cuenta que tú eres una profesional de este ámbito? Fíjate, hasta cuarto de la ESO es muy poquito lo que les han dado. Y ella pues corrió pues con la suerte de que se fue por ciencias sociales y allí sí que hay una asignatura que es economía y emprendimiento en donde les enseñan muy a grosso modo tema del dinero, tema de los gastos, los preparan haciendo balances generales de ganancias e ingresos, pero todo muy enfocado también hacia la empresa. Por lo general, a lo que es las finanzas personales, pues no hay nada. Inclusive, ella que está en ciencias sociales, pero los niños que se van, o los chicos que se van por ciencias de ingenierías o de salud, hasta donde tengo entendido no ven absolutamente nada de finanzas. Entonces, cuando pasan a una carrera, si no tiene nada que ver con la parte de administración, pues no les enseñan nada. Entonces, al final quedan que pasan a la edad profesional sin saber manejar sus finanzas personales. Dentro de este sector donde hablas de que sobre todo se enseña la gestión financiera dentro de las empresas, ¿crees que al menos este aprendizaje supone un impacto directo en la vida y en la gestión financiera propia de estas personas, de estos adolescentes? A ver, salen con algo de base y luego evidentemente cuando ya van creciendo pues lo van tomando ya de manera personal, ¿ok? Y ya lo van pues afianzando y quizás lo puedan aplicar a su vida personal. Ejemplo, me pasó a mí, yo tampoco recibí para nada información de finanzas personales en mi educación, para nada. Luego me tocó a mí, una vez que ya pues casada con hijos, pues ver cómo gestionaba todo el tema de la finanza, porque si quieres comprarte un piso, comprarte un coche, tener vacaciones, tener una vida planificada a futuro, pues te toca a ti pues el manejo de las finanzas como tiene que ser. Sí. Al finalizar lo que es la parte de la educación, yo hay una cosa que hablando nosotros pues me llama mucho la atención, pues por ejemplo todo lo que es la gestión pues de esas facturas, que si la luz, etcétera, interpretar, ¿no? También muchos aspectos relacionados con eso, quizás simplemente facturas, ¿no?
En este sentido, ¿cuáles consideras que deberían ser esos aprendizajes básicos que una vez haya acabado la escolaridad obligatoria, independientemente de que quizás el contexto en el que se encuentre el chico o la chica, por la familia y demás, debería haber dado ese sistema educativo para que dominen unos conceptos quizás, no sé, básicos? Sí, fíjate, hay algo que es importantísimo cuando hablamos de las finanzas de familia, que es justamente el control de los gastos, que lo acabas justamente de decir con las facturas, ¿no? Nosotros, los expertos pues, en finanzas personales, decimos o aplicamos que el ingreso de la familia debería dividirse digamos, debería tener tres divisiones, ¿no? Una que es el 50% debería ser para gastos fijos y gastos necesarios, como por ejemplo tal cual lo que acabas de decir, las facturas por servicio, lo que es la alimentación, lo que es el costo de alquiler o hipoteca, luego, bueno, el transporte, educación de los niños. Luego un 30% que vaya destinado a lo que sería no solo lo necesario, sino, bueno, yo también tengo que tener algún hobby, tengo que tener alguna diversión, ¿sí? Y serían pues eso que no es necesidad, sino que es el deseo. Y luego pues tener justamente un porcentaje importante del 20% para que yo pueda planificar ese ahorro y esa inversión. Entonces esto es súper básico y de hecho todos lo deberíamos ir conociendo y en la medida de que ese chico que ya pasa pues a una vida universitaria, inclusive irlo aplicando también en, por ejemplo, la mesada. Lo que le damos al chico, pues saber que si es para un mes, saber cómo irlo dividiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, si es para un mes, bueno, yo sé que es lo que me dan en las 4 semanas y luego qué es lo que yo voy a cubrir con esto. Si solamente cubro, imagínate que es alguien que todavía vive con los padres, bueno, son las salidas, es el tomarme el café, es el transporte, ¿sí? Ya luego puede ser algún chico que viva fuera de casa, entonces ya es, bueno, mira, tengo que manejarlo de una mejor manera, porque quizás con eso tengo que pagar el alquiler, los servicios, entonces tengo que saberme pues administrar mejor, pero es súper importante que ya pues se empiece a manejar esa regla del 50-30-20. Además, en ese 20% dijiste dos términos que creo que es importante que aclaremos porque son muy importantes y no son lo mismo, que es la diferencia entre el ahorro y la inversión. Porque mucha gente se lo confunde, piensa que ahorrar es una inversión a largo plazo o viceversa. Entonces, ¿nos podrías explicar un poco cuál es la diferencia, por qué ambas son importantes, por qué deberíamos gestionar ambas? Sí, fíjate, digamos que es importante tener ambas, ¿no? Son totalmente diferentes. El ahorro es aquello que yo quizás voy a tener para algo a corto plazo, ¿sí? Es lo que yo puedo tener disponible en una cuenta del banco o incluso, pues, hay personas que todavía a la vieja escuela lo tienen debajo del colchón, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Pero digamos que es ese dinero con el que yo voy a disponer a un corto plazo, con lo cual yo voy a ir cubriendo justamente esas necesidades. Y por lo general ese ahorro no nos está generando ninguna rentabilidad, ¿ok? O muy bajita, un 1%. Los bancos prácticamente pues no dan mucho por ese ahorro, ¿ok? Hay personas que a lo mejor lo tienen en un plazo fijo y ganan un poquito más. Y luego está la parte de la inversión, que la inversión es justamente una vez que ya tenemos el ahorro, dentro del ahorro hay algo importante también que es tener un fondo de emergencia, ¿sí? El famoso fondo de emergencia que yo debería pues tener como para cubrir aproximadamente 3 meses de lo que es el gasto fijo, ¿ok? Es decir, que si me viene alguna emergencia, si me quedo eventualmente sin trabajo o lo que sea, pues yo tenga de dónde sacar justamente para cubrir mis primeras, digamos, los gastos necesarios, ¿ok? O los gastos fijos. Luego, la inversión pues es justamente aquello que yo voy a tener por ejemplo, en fondos de inversión, puedo tener en productos un poco más estructurados, más a mediano y largo plazo y en donde yo voy a poder tener justamente una rentabilidad de eso. Si me quedo solamente con el ahorro, lamentablemente la inflación que pueda haber pues puede ir comiendo ese 1% que quizás me está ganando en esa cuenta de ahorro, mientras que el fondo de inversión pues ahí me está ganando pues un poco más de rentabilidad y es justamente las recomendaciones que siempre damos, ¿no? Tener tu ahorro para tus gastos de emergencia y para lo de corto plazo, pero siempre tener también esos instrumentos que les puedas sacar mejor provecho. ¿Podríamos definir también
el término de inflación, porque lo escuchamos mucho hoy en día, sabemos que, bueno, estos últimos años ha sido algo que está en auge. ¿Podríamos decir realmente qué es la inflación? La inflación es muy sencillo, es simplemente el incremento de los precios. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nuestros sueldos no se incrementan en el mismo porcentaje que se van incrementando pues los bienes y servicios, y al final pues siempre estamos como un pasito más atrás. Entonces, lo importante de hacer inversión o de tener algo de un fondo de inversión, un plan con inversión, es que justamente pueda ganar más de lo que justamente es la inflación, de manera de estar siempre cubierto. Pero es eso, es el incremento de los precios de los bienes y servicios. ¿Consideras que esta inversión también debería ser un contenido que se abordase desde el punto de vista educativo? Y en este caso, ¿cómo deberíamos enseñárselo a los jóvenes? Totalmente, los jóvenes deberían salir con esta información. Porque yo recuerdo que en el instituto, si algo trabajamos sobre esto, pues nos comentabas en matemáticas y demás, estadística, Sí. vale, quizás igual algún trabajo de ingresos, gastos, balances, ¿no? Básicos. Básicos. Pero yo en ningún momento recibí como un contenido en la escuela de enseñanza obligatoria sobre inversión. Sí, no se enseña y sí se debería conocer. A grosso modo, sí es verdad que después la persona debería pues buscar quizás alguna asesoría externa, algo de algún experto, sí, un poco para que le pueda ir indicando qué sería lo más recomendable. Pero sí se debería pues dar algunas pinceladas de manera de poder saber que eso existe, y ya luego la persona, el chico, chica, pues ya de motus propio pues buscar mayor información para poderlo hacer. Pero debería introducirse algo allí en esas asignaturas para que se haya conocimiento de todos. Cuando hablamos de inversión, entendemos que hay muchísimos tipos de inversión, Sí. pero ¿hay algunos tipos de inversión que sean como los fundamentales, los básicos, por los que deberíamos empezar a enseñar o que deberíamos empezar a aprender ya siendo adultos? Sí, fíjate, hay un libro que me gusta mucho, que es La riqueza en cuatro pisos, de un chico llamado Xavier Servia. No sé si aquí se vio el grupo Menudo. Bueno, les hablo de los años 80, en Venezuela el grupo Menudo fue muy famoso, y había uno de los integrantes, pues, que hoy es economista, y él sacó un libro en donde habla justamente de los 4 pisos para ir creando la riqueza, ¿no? Y habla el primero es como sentar la base de aquello que sea pues más garantizado, de aquella base en donde el ahorro, en donde yo voy a ir, digamos, dando los primeros pinitos, y luego consolidarme con productos, por ejemplo, de la industria del seguro, en donde también incluso tomar en consideración seguros de vida cuando tenemos familia, pues proteger a la familia. Y luego de tener eso pues ya más garantizado, irnos justamente a las inversiones. Ojo, las personas pueden invertir al final en lo que quieran. Hay personas que invierten en inmuebles, hay personas pues que invierten en fondos de inversión ya con alguna rentabilidad, otras se van por lo más seguro, ¿sí? Porque digamos que dentro de las inversiones pues puede haber rentabilidades más altas que puedan tener un poquito más de riesgo, y rentabilidades más bajas que pueden ser pues más conservadoras, y que la persona se pueda sentir pues más segura. Pero digamos que lo primero sería ese ahorro, luego irse por lo garantizado o seguro, y luego pues ya un paso más pues a buscar mayor rentabilidad. ¿Consideras que hay un tabú a la hora de hablar sobre el dinero o tratar el dinero actualmente? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Inclusive en las familias hay familias que lo que gana uno casi que no se entera el otro, o, ¿sabes? No se sientan a armar un presupuesto familiar en donde, mira, esto es lo que tenemos, vamos a organizarnos de esta manera. Inclusive a los niños muchas veces nos pudiésemos hasta cohibir de decirles, no se puede comprar esto, porque a lo mejor el niño, que no se sienta mal que mi papá no pueda, mi mamá no pueda. Y yo pienso que los niños tienen que estar, los jóvenes tienen que estar enterados de cómo está la finanza del hogar, porque al final es un trabajo en equipo. Otra cosa que también hay como creencia limitante, que es que el tener dinero es malo, que los que tienen dinero es porque son muy avaros, o porque viene de la corrupción, o viene... Y no, definitivamente las personas que se puedan planificar, digamos, sus finanzas, pueden lograr tener
fortuna, pueden lograr tener pues digamos, su dinero, su acumulación de dinero y ser totalmente honesto. Entonces yo creo que es algo que al final el dinero es un instrumento para poder lograr obtener lo que queremos, obtener los bienes y servicios y vivir, sobre todo buscar la tranquilidad, vivir con tranquilidad, que el día a día pues tú vayas cubriendo lo de hoy y también ir pensando en el futuro, ir pensando pues en esos planes. Yo es que un poquito estaba pensando, ¿no? Y me acuerdo en este caso de mi abuelo, que cuando yo era pequeño era como un tema que tengo esa noción de que si había algo que comprar o algo, el dinero no es algo como para hablar con los niños, ¿no? Es algo de adultos y al final tú creces, pero no tienes mucho conocimiento sobre cómo gestionar pues, ese dinero y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo consideras que esto después puede impactar en la vida de los adultos? Fíjate, impacta que en el momento que ya ese chico sale pues, a su vida profesional, el mayor impacto y el grave error es que no sabe cómo manejar ese dinero. Entonces todo lo que le entra, todo es para gastar. Sí, entonces el hecho de que desde el principio no se les empiece a inculcar el manejo y el respeto por el dinero. Mira, y esto me recuerda, si me permiten, este pequeño ejemplo. Típico que cuando a mis hijas las invitaban a una fiesta, algún cumpleaños en Venezuela, aquí se suele hacer el bote y cada quien colabora, digamos, para hacer un regalo único al niño. En Venezuela no, en Venezuela pues tú ibas a la juguetería o qué sé yo, a la librería y comprabas lo que quisieses de regalar. Yo a ellas las llevaba para que ellas también participaran en la elección del juguete para la amiga o el amigo. Y sí les decía antes de salir de casa, hoy no hay juguetes para ustedes, es para, o sea, les hacía ver de que no siempre que pisáramos una juguetería era para comprarles algo a ellas, porque entonces, imagínate, quizás en un mes a lo mejor teníamos una fiesta cada fin de semana. Entonces, que ellas supieran de que, mira, está bien, perfecto, o si a lo mejor por alguna actividad habían ganado pues algún dinerito, mamá, ¿y puedo utilizar esto para...? Bueno, sí, claro que sí, si es un dinerito que tienes tú ahorrado, claro que sí. Pero eso, inculcarles a los niños que el dinero es para comprar, el dinero, digamos que cuesta tenerlo, bueno, cuesta en el sentido de que viene por medio de un trabajo, ¿no? Y que al final es un medio de cambio, ¿no? Yo lo estoy utilizando para comprar algo, no nos sobra, pero que ellas entiendan que el dinero, pues, al final puede comprar lo que ellas se propongan tener en la vida. Dentro de esa frase que dijiste que el dinero es para comprar, el dinero es para usarlo, para darnos caprichos de vez en cuando, hay una mentalidad que hay mucha gente que trabaja y trabaja y trabaja y todo es para el colchón, para el colchón, para el colchón. Entonces, a esta gente o este sueldo promedio en España que vive el día a día, que no planifica el futuro, que solo piensa en ahorrar por si acaso, ¿qué les dirías? Mira, no debemos tampoco ser los más ricos del cementerio. Porque al final cuando tú solamente trabajas para o el gasto y el ahorro y no lo disfrutas, se te va la vida sin hacer nada, ¿sí? Digamos, sin disfrutarlo, sin pasarla bien. Evidentemente no puede ser ni tan calvo ni con dos pelucas, ¿no? Ni gastármelo todo en fiestas, ni ahorrarlo todo. Entonces, por eso es importante esta regla del 50-30-20, porque en ese 30, pues estarían los hobbies, estaría el disfrute, estaría justamente la planificación para ese viaje. Entonces, tener un equilibrio en la vida, pues es importante. Aparte de la regla del 50-30-20, conceptos como la inflación que hemos visto, ¿qué otros pilares fundamentales consideras que debería conocer cualquier, ya pues quizás joven como nosotros, o cualquier adolescente, cualquier persona que igual está ya en la universidad? Sí, mira, hay un concepto muy importante que se llama el interés compuesto, ¿sí? Que el interés compuesto, justamente cuando estamos hablando de estos planes de inversión, es el interés que se va haciendo cada año y ese interés reinvertido nuevamente, ¿sí? Por ejemplo, un ahorro sistemático en donde les voy a poner ejemplos. Yo ahorro todos los meses 100 euros y esos 100 euros cada mes en un año pues va a ser 1.200, pero resulta que eso va a tener pues un interés, ¿sí? Una rentabilidad. Esa rentabilidad yo la vuelvo a invertir
junto con el ahorro sistemático que sigo haciendo. Entonces, el interés del interés que se va generando año a año va a crecer siempre muchísimo más rápido que si fuese un interés simple, que es justamente el interés digamos, de lo que estoy aportando en el momento. ¿Okay? Entonces, esto es un concepto muy manejado, digamos, para las personas que manejamos el tema de finanzas personales y asesoramos a las personas en esto, ¿no? Que estos planes de inversión pues generan un interés compuesto que al final siempre vas a tener más dinero. Y otro concepto también importante es la diferencia entre los activos y los pasivos, ¿sí? Activo es todo lo que nos entra al bolsillo y pasivo es todo lo que nos sale del bolsillo. Muchas veces decimos, wow, qué maravilla, ya tengo un activo, compré un piso, maravilloso, el piso es un activo, pero ¿qué pasa? ¿Cómo adquiriste ese piso? Fue a lo mejor con un crédito, lo más probable, ¿no? Con un crédito hipotecario. Esa partida del crédito hipotecario es un pasivo porque vas a tener que sacar dinero para poder justamente ir pagando las mensualidades de ese crédito hipotecario. Adicional, pues ese piso también te va a traer gastos, con lo cual también es parte de un pasivo. Entonces, esa diferencia de el activo, pero este activo nos genera rendimiento o nos puede también generar algún gasto. Entonces, eso es importante pues conocerlo. Hablando del interés compuesto, que a mí es un concepto que me fascina, lo descubrí ya hace unos años y creo que tiene un poder impresionante. Estas familias que a día de hoy viven con un sueldo mínimo, que están al día, que llegan a final de mes y dicen, es que puedo ahorrar 20 euros. Y dicen, para eso no lo voy a invertir, porque ¿qué son 20 euros? ¿Qué poder tiene el ver a largo plazo? Porque muchas veces decimos, 20 euros en 1, 2, 5 años no son nada, pero ¿qué poder tiene eso a 20 años, a 30 años? Es fenomenal, es fenomenal. Incluso esas familias que solamente pueden ahorrar 20 euros, yo les diría lo siguiente, o sea, para mí es un reto. Cuando consigo una familia, que a eso es lo que me dedico, ¿no? Con ese nivel de ahorro, a mí me encanta que revisemos juntos sus finanzas. Por supuesto, me lo tiene que permitir la familia, ¿no? Y nos vamos a revisar los estados, digamos, los estados de cuenta o el manejo del dinero. Y posiblemente podemos ahorrar un poco más de 20 euros, posiblemente pues nos podamos ir a los 50 o a los 100. Pero basándonos en los 20 euros, que fue tu pregunta, no es lo mismo decir tener 20 euros acumulados sin el interés compuesto, porque al final 20 va a ser, bueno, multiplicado por la cantidad de meses o años que has tenido, pero el interés compuesto, pues posiblemente esa rentabilidad pues nos va a estar generando pues muchísimo más. Y cuando hacemos el ejercicio de lo que pueden tener en 10 o 15 años, es que la gente se queda loca y dice, ¿sabes qué? Ahora sí me voy a proponer ahorrar mucho más, porque no es lo mismo tenerlo ahí acumulado en una cuenta que luego tenerlo pues en un plan que te está generando, y es como una bola de nieve. O sea, de hecho yo en parte de la explicación y de la asesoría les muestro tal cual como si fuese una bola de nieve. Y de hecho ya lo decía Albert Einstein, es la octava maravilla, el interés compuesto es la octava maravilla, y el que lo conoce se aprovecha y el que no, pues bueno, sufre de ello, porque el interés compuesto también viene al revés en el caso de las deudas, ¿sí? Las deudas de tarjeta de crédito, por ejemplo, las deudas que tenemos. El interés compuesto, pues al final de una deuda, pues también es una bola que puede pasar a ser inclusive muchas veces pues inmanejable, porque se va pues incrementando esa deuda que podemos tener. Entonces, si lo aprovechamos para nosotros, pues en los activos, pues maravilloso, porque ese capital pues que se va formando va creciendo, y si es en deuda, pues también va creciendo por el sentido contrario, en negativo. ¿Cuáles serían esos errores quizás más comunes que en tu experiencia como profesional detectas que se cometen quizás pues eso, cuando entramos en la vida adulta, tenemos que gestionar las finanzas en función de la educación que hayamos tenido? Lo hacemos de una manera u otra, Sí, en función de sí. nuestra familia. ¿Cuáles son esos errores más comunes? Mira, el primer error es que no se sabe cuánto se gasta, ¿sí? Sabemos lo que nos entra cuando tenemos un sueldo y porque nos entra la cuenta, pero luego no sabemos cuánto gastamos, porque vamos pasando el mes con lo que nos va llegando. Hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, entonces no tener una planificación y un control presupuestario es el primer error. Luego, el tema de si no logré cubrir el mes, me voy a las tarjetas, al uso de las tarjetas. Entonces, creemos que la tarjeta es un adicional del sueldo, y no, porque es que cuando nos venga el recibo de la tarjeta, cuando nos lo pasen por la cuenta, pues lo tenemos que pagar. Al final todo sale de lo mismo, ¿sí? Luego, un poco lo que decía Yago, que es el hecho de que como 20 euros no es nada, ¿sabes qué? Mejor me voy al
bar de al lado y lo paso bien y total, y ya no ahorro nada, porque es que 20 euros, entonces saber que si me planifico puedo lograr mayor ahorro y si lo hago de manera inteligente, pues ese ahorro va a ir creciendo. Entonces es eso, es el no sentarnos quizás a revisar nuestras finanzas, a conversarlo en familia, a ver, a planificarnos, a soñar, porque lo hago también en mis asesorías. Yo les digo, ¿cómo te quieres ver tú en 5 años, en 20 años? Inclusive, ¿cómo no te quieres ver? Entonces la gente me dice, mira, yo no me quiero ver sin dinero. Ok, entonces trabajemos para que en 20 años puedas tener más dinero de lo que y puedas ir cubriendo lo que tú deseas. Entonces, muchas veces es eso, ¿no? El error es que me da miedo ver qué es lo que tengo, me da miedo, ¿sabes? Entonces, no, es ver, es abrirlo, porque al final es tu finanza y la vida va pasando y si no te planificas, pues no lo logras. Y hablando de estos gastos, justo hoy por la mañana debatía yo sobre un concepto que son los microgastos, que son esos gastos que... Gastos hormigas. Esos gastos que Ajá. se van y no nos damos cuenta, como el café por la mañana, el Sí. 1,20 ese de todas las Sí, mañanas. ¿Qué sí. son y por qué realmente pueden ser muy dañinos para nuestra Sí, economía? sí. Fíjate, un café no es dañino. El problema es que cuántos cafés. Entonces, ahí hacemos el ejercicio. ¿Cuántos cafés te tomas en la cafetería? 1 al día, 2 al día, 3 al día. Vamos a ir sumando. Eso nosotros le llamamos gastos hormigas. Porque es tan pequeñito que no me importa, pero resulta que cuando lo contabilizamos en el mes, hay personas que a lo mejor se gastan en la cafetería de al lado 10 euros al día. Cuando multiplicamos 10 por 30 son 300 euros. A ver, yo no te digo que no te tomes el café, yo no te digo que no te tomes el vino, la cerveza con tu amigo, pero ¿cuántas veces lo estás haciendo en la semana y en el mes? Entonces, cuando empezamos a sacar esas cuentas, y ojo, eso es el café, pero puede ser el cigarrillo, puede ser las idas al supermercado. Yo me quedo a veces loca con las personas que les pregunto, ¿cómo te organizas para ir al mercado? Algo tan sencillo, ¿no? Y tan cotidiano. ¿Cómo te organizas? Bueno, mira, a veces voy los lunes, los miércoles, los viernes, y cuando nos damos cuenta van al mercado todos los días. ¿Y por qué vas tantas veces? Bueno, porque es que un día voy por leche, otro día voy por la fruta, otro día es que llega el pescado. Vale, ¿y solamente cuando vas a eso compras eso? No. O sea, vas por el pescado y resulta que terminaste comprando un montón de cosas más. Entonces, cuando sacas la cuenta de lo que la persona gasta para una familia en la semana y en el mes, es muchísimo. Porque resulta que quizás cuando fui a hacer la compra me llevé al peque, el peque se antojó de, no sé, de lo que sea, de una chupeta, y así van sumando los gastos y no nos damos cuenta. Entonces, esos gastos hormigas que tú dices, y existen también los gastos fantasmas. No sé si los habéis escuchado. Bueno, los gastos fantasmas son, por ejemplo, todas esas suscripciones que tenemos de Netflix, de Disney, del gimnasio, y resulta que me inscribí y no voy, ¿sí? Y cuando empezamos a sumar todo aquello que nos pasan por la cuenta y que no lo hemos utilizado, pues también se puede estar llevando una tajada importante de nuestro presupuesto. Y son gastos fantasmas porque lo tenemos, pero no los utilizamos. Entonces, ¿hay algún ejercicio quizás práctico o algún hábito que pudiera recomendar para aterrizar esto? Porque quizás sí. la gente puede estar pensando, o yo mismo pienso, me parece súper interesante, pero luego en el día a día, en tu rutina, pues al final como que te da pereza o no te vas a parar a Sí. analizar todo eso, etcétera, etcétera. Sí, fíjate, yo recomiendo no hacerlo siempre porque puede dar pereza, como tú lo dices, pero sí para aterrizarlo y darte cuenta, es como una radiografía cuando vas al médico. Vamos a sacar la radiografía de tus finanzas. Vamos a ir anotando, haz el ejercicio por un mes y vas a ir anotando todos los gastos que estás teniendo. Sí, porque muchas veces los gastos ni siquiera es, a ver, si todo lo pasamos con la tarjeta, es simplemente ver un estado de cuenta y vamos viendo todos los gastos. Pero a veces es que retiramos dinero y gastamos, digamos, en efectivo, ¿no? Pero ir haciendo todas las anotaciones y ahí vamos a cuantificar qué es realmente, en dónde se nos está yendo el dinero. Al hacerlo una sola vez y entender que nos debemos controlar, yo creo que pudiese ser suficiente como para empezar a tomar pues el control de nuestras finanzas. Pero si no sabemos, el punto de partida en el que estamos es así cuando te montas en el coche y dices, quiero llegar a tal lugar, ok, sé el destino, pero ¿desde dónde? ¿En dónde estoy parado? ¿Dónde me encuentro? O sea,
¿Qué indicación le voy a colocar al GPS si ni siquiera sé qué es lo que tengo enfrente de mí? Entonces, revisar cuál es nuestro punto de partida para saber qué mejoras vamos a hacer, pues es importante hacer todas esas revisiones. ¿Cómo deberíamos aprender a realizar ese camino? Quiero llegar ahí, pero no sé cómo. ¿Cómo puedo empezar a aprender sobre inversión, sobre ahorro, sobre todos estos términos que estamos hablando, si quiero dar el primer paso? ¿Un libro, un podcast? ¿Cómo lo hago? Sí, fíjate, hay 3 libros que yo pudiese recomendar. Uno es, ay, se me fue el nombre. Bueno, el de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. Okay. Hay otro de Babilonia, pero no me acuerdo cómo comenzaba el nombre. El hombre más rico de Babilonia. El hombre más rico de Babilonia. Eso, ¿los has leído? Sí. Ok. Por medio de parábolas, pues nos empiezan a explicar un poco el tema de los ahorros, la inversión. Okay. Y el Padre Rico, Padre Pobre explica muy bien el tema de la diferencia entre el activo y el pasivo, ¿sí? Y el otro que les dije, Las finanzas en cuatro pisos, también de Xavier Servia, son libros que además están hechos para la persona que no sabe mucho de finanzas y que es fácil de leer y fácil de entender. Digamos que con eso estaría muy bien y nada, y no tener miedo de revisar cuáles son nuestros gastos. O sea, comenzar por eso, comenzar por entender que también existen deudas buenas y malas. O sea, es importante pues sentarnos a revisar, porque al final las finanzas de cada uno debería ser pues lo más importante que podamos tener, ¿sí? Y, por ejemplo, para jóvenes, adolescentes, un chico que está empezando a gestionar pues su paga, ese dinero que le dan mes a mes, ¿qué contenidos quizás hay algo así que les pudieras recomendar? De literaturas para jóvenes, pues no lo controlo, pero bueno, yo lo que diría es darles como la estructura o el conocimiento de que eso mismo que aplicamos para los adultos, pero en jóvenes, ver qué gastos estamos teniendo, inclusive ir viendo, mira, si la mesada es para el mes entero, cuánto es semanal, en qué partidas lo debo utilizar, inclusive recomendarles a ellos que, por ejemplo, para los jóvenes muchas veces hay descuentos en restaurantes, hay descuentos digamos, en distintas localidades para que también eso pueda servirles a ellos para poder generar mejor digamos, las finanzas. Sí. Pues tenemos ahora una pequeña actividad, a ver qué te parece, y es que nosotros te vamos a dar una situación de una persona en concreto. Ajá. Y qué tal si le das un consejo financiero que debería de empezar a aplicar o que debería empezar a aprender sobre ello, por lo menos. Y el primer consejo sería, ¿qué le dirías a un adolescente que a lo mejor recibe una paga semanal o mensual? ¿Qué debería de hacer con esa paga? Bueno, en principio el adolescente ya debería ir controlando un poco de qué es lo necesario y qué es la diversión. Es decir, ¿para qué le están dando la paga? ¿Sí? La paga se la están dando para cubrir algunos gastos que son necesarios o ya es simplemente para la diversión. Entonces, de esa manera, pues ver en qué lo van a gestionar. Inclusive decirle, mira, esto es tu paga mensual, si a mitad de mes te quedaste sin paga, mira, el resto del mes, pues veremos cómo lo vas a sacar adelante, porque justamente esto es lo que tú tienes. Otra recomendación es no endeudarse, porque ¿qué pasa? Me gasté la paga, pero yo quiero seguir saliendo, le pido prestado al amigo y resulta que cuando me paguen a mí, cuando la paga, mis padres ya me lo den, pues le pago al amigo y siempre va como un paso atrás, ¿no? Ir cubriendo. Y lo otro importante es que ya empiecen a manejar el ahorro, así sea la paga más pequeñita, que ellos sepan que de allí tienen que dejar algunos euritos por si acaso el siguiente mes pues les sale alguna actividad que a mayores pues que deban cubrir o inclusive ir creando pues ese hábito justamente del ahorro, sería la recomendación. Y ese momento en mitad de mes donde el adolescente se queda sin dinero y tú como familiar, madre, padre, es muy difícil no darle más porque se queda sin nada para el resto del mes. ¿Qué recomendarías ahí a las familias? Fíjate, yo ahí hago algo bien curioso, o haría algo bien curioso, ponerlas a hacer alguna actividad para que se lo ganen. Es decir, ayuda en casa. ¿Qué puedes hacer? No sé, ayuda al vecino, saca el perrito. O sea, darles ideas para que ellos también se lo gestionen. Les voy a contar una historia mía cuando era bien pequeñita, 9, 10 años. Salían los álbumes para reunir barajitas, ¿no? Y bueno, mi madre me tenía terminantemente prohibido
gastar el dinero en eso porque eso no era una primera necesidad. Pero ¿qué pasa? Yo quería ser como las demás niñas. Y yo me ingenié a hacer unas pulseritas, esas tejidas que venden en la calle inclusive. Yo las aprendí a hacer. Mi madre tejía jerseys y en mi casa lo que sobraba eran hilos, ¿no? Entonces aprendí a hacer las pulseritas y las vendía en el colegio. Y con lo que yo vendía en el colegio, un comercio totalmente informal, un emprendimiento propio, había otra amiguita que sus padres tenían una librería y ella llevaba las barajitas, las vendía en el colegio y yo con lo que recaudaba de las pulseritas, pues le compraba las barajitas. Entonces, a ver, yo me las ingeniaba porque yo quería reunir mi álbum y no me daban dinero. Entonces, mira, ¿cómo vas a hacer? Que ellos mismos saquen ideas de qué pueden hacer para ganarse ese extra para poderlo cubrir. Genial. Pues ahora vamos a pasar, si te parece, a un nivel un poquito ya más avanzado, que sería esa situación en la que eres estudiante, estás quizás en la universidad y tienes quizás ese dinero, pero vas muy justo para gestionar la universidad, comer, pagar quizás un alquiler, etcétera, etcétera. Fíjate, el universitario ya inclusive pudiese ir pensando en buscarse trabajos por horas para tener un ingreso adicional, ¿sí? También, evidentemente, dependiendo de la carrera, ¿no? Hay carreras que, bueno, que te exigen más y no te permite hacerlo, ¿no? Pero sí quizás ir pensando en esos ingresos extras de manera de poder ir cubriendo. Y ya está, o sea, y digamos, el control del presupuesto, pues mira, si lo que tengo es para esto, evidentemente los chavales siempre quieren ir de discoteca, salir con los amigos, pero mira, a veces no. Si no te alcanza, te tienes que ajustar a lo que es. Y es una tremenda práctica para lo que te va a venir también a futuro. Igual, el tema de descuentos, el tema inclusive de becas, buscar becas en la universidad. O sea, hay varias herramientas que se pudieran evaluar en ese momento para que pudiese tener pues un dinero extra. Pues vamos a seguir avanzando en la vida y después de esta universidad, veinteañero, treintañero que quiere comprarse su propio piso, pero que a lo mejor no le alcanza de todo o que tiene ahí problemas financieros, ¿qué le dirías? Ok, yo ahí pues, digamos, esa es mi pasión, vamos a revisar qué es lo que tienes. Y muchas veces nos encontramos con que, sobre todo si todavía no tienen hijos, hay mucho que se puede hacer, digamos, en reestructurar justamente pues ese presupuesto y ver qué mejor partido le podemos sacar al ahorro y poner a producir ese ahorro con esos planes de inversión, digamos, para que puedan sacarle mayor provecho de rentabilidad en el tiempo. ¿Qué le diría yo a él? Vamos a ver qué es lo que tú quieres, qué piso te quieres comprar, vamos a evaluar distintas zonas, porque a lo mejor quieres comprarlo en un lugar que es más costoso, entonces vamos a ver qué zonas son más económicas, qué tipo de piso también, quizás pudiésemos encontrar algo más, digamos, alguna economía allí. Recomendarle de hacer pues el mayor énfasis posible en ese ahorro y en esa inversión para el piso y lograr pues ese 20% inicial que se suele pedir para poder pedir el crédito. Luego la asesoría con los créditos, digamos que hay distintas opciones con los bancos, entonces buscar el crédito que más más se adapte a lo que él quiere. Pero bueno, lo primero es el control de los gastos, el control del presupuesto es el punto de partida. ¿Cómo ahora nos volviste a comentar, por ejemplo, el aspecto de esa inversión, de poner a producir esa parte de ahorro? Sí que es cierto que igual para muchas personas pues esa inversión ya está relacionada con el tema de productos, ¿no? Que nos comentabas, productos financieros que están relacionados con bancos y que quizás esto hay muchas personas que lo ven como algo negativo porque tienen una asociación de los bancos como unas entidades que simplemente quieren un beneficio propio, etcétera, etcétera. ¿Cómo debería una persona que no tiene por qué tener quizás unos conocimientos muy amplios sobre esto pensar o solicitar ayuda para informarse sobre estos productos que nos comentas, productos financieros? Mira, aquí definitivamente uno tiene que buscar siempre la asesoría de expertos, ¿sí? Es decir, hay personas pues que se dedican justamente a esta asesoría y están los bancos y también están las compañías de seguro, que por lo general la compañía de seguro, no es por hablar
ni bien ni mal, pero por lo general las compañías de seguro lo que te ofrecen siempre va a ser más seguro, ¿ok? Es eso, es no tener miedo, o sea, es buscar la ayuda y buscar la asesoría de alguien que te pueda guiar. ¿Cómo te puede guiar una compañía de seguros? Pues te pone pues a disposición, en este caso, por ejemplo, en mi caso, te pone a disposición personas que te van guiando y te van asesorando y van sobre todo conociendo la realidad de cada quien, ¿ok? No todos los productos ni todos los tipos de ahorro, de inversión son para todo el mundo. Entonces, conociendo la realidad de cada persona, imagínate, Rubén, yo te conozco a ti, yo sé que tú eres una persona que tienes estos gastos, tienes estos ingresos y tienes este propósito o este plan. Entonces, en base a eso, va a haber un plan adaptado para ti, digamos, para el perfil de cada persona. Entonces, primero es como esa asesoría de conocer a la persona, de conocer qué es lo que quiere la persona, de conocer qué es lo que la persona está dispuesta también a comprometerse con su plan, porque al final es un compromiso para ti mismo. Vale. O sea, después, una vez hemos hecho ese análisis, Ajá. ¿cómo se escogen, digamos, ese producto o qué diferentes tipos quizás de productos nos podría resumir así muy sencillamente Sí, que habría, ¿no?, para producir? Por ejemplo, hay planes que van digamos, con una base de un seguro de vida y que con ese seguro de vida pues vas haciendo ahorros. Hay otros planes que van solamente a lo que es el ahorro e inversión. Por ejemplo, los planes individuales de ahorro sistemático, que son los llamados PIAs, van justamente para ir cubriendo esos planes a mediano y a largo plazo, ¿ok? Entonces, por supuesto, lo que tenemos a corto plazo sí sería pues en una cuenta disponible, pero luego lo que sería a mediano y largo plazo pues sería en esos planes de inversión que evidentemente de acuerdo a la cantidad, por ejemplo, lo quiero para un propósito que es a 10 años, entonces hacemos un plan que sea específico a esa cantidad de años. No, mira, lo quiero más para la jubilación, que ahora también es un tema importante de ir pensando en cómo van a ser nuestras jubilaciones, ¿no? Entonces hay personas que ya se están anticipando a eso y dicen, mira, yo quiero hacer esto para cubrir, por ejemplo, el piso, pero es que también quiero luego a mediano plazo pensar en hijos, entonces también quiero pensar en los estudios universitarios de mis hijos, pero más adelante quiero también para la jubilación o para un segundo piso. Entonces, de acuerdo digamos, a los planes, a los deseos de cada persona, que ojo, pueden ir cambiando y evidentemente es un dinero que tú lo vas a poder utilizar en lo que tú lo quieras, ¿no? Pero es eso, es ir viendo cómo es la necesidad de cada persona y en base a esa necesidad pues hacemos el plan que sea más conveniente para la persona. Sonia, pues ¿qué te parece si vamos a la última situación hipotética de las que hablábamos, que sería esta familia que ya tiene 2 hijos, ya es estable, pero que realmente llega a fin de mes y llega justo, tiene que mirar la cuenta del banco todos los días, tiene que hacer los cálculos para ir a la compra? ¿Qué les dirías? Bueno, pues empezar igual con el control presupuestario. Prácticamente ese es el punto de arranque para todo, ¿sí? Luego es un tema de ver, bueno, mira, quizás los ingresos de ellos pues les estaría faltando algo adicional, ¿no? Entonces ver también las habilidades que tienen. Quizás lo que se necesita es un cambio de trabajo para tener mayores ingresos, ¿ok? Dentro del mismo control del presupuesto muchas veces nos damos cuenta de que se nos va en cubrir quizás algunos hobbies o algunos deseos en donde pudiésemos hacer como algún reajuste allí, ¿ok? Otra cosa también importante es ver si se nos está yendo a lo mejor cubriendo algunas tarjetas de crédito, que quizás pues nos hemos endeudado de más, quizás por los niños uno a veces chifla y dice, va, una tarjeta, lo pago el próximo mes porque tiene este capricho y se lo quiero complacer. A veces pues eso nos desajusta y bueno, las consecuencias vienen después. Entonces el control del presupuesto familiar para mí es la base de todo. Porque muchas veces decimos, bueno, mira, es que si yo ganase más, pero posiblemente si yo ganase más, también gastase más. Porque siempre queremos ir un poquito más allá, entonces es bueno cubrirnos hasta donde nos llegue la cobija y hacer esos reajustes que son necesarios. Por ejemplo, hace rato pues comentabas lo de los recibos de la luz. Bueno, mira, a lo mejor vamos a comparar compañías de electricidad, a lo mejor podemos conseguir un ahorro
si nos cambiamos de compañía. Igual con el tema de seguros, o sea, digamos que revisar en qué se nos está yendo el dinero, los gastos hormigas, los gastos fantasmas, o sea, ver en qué estamos utilizando el dinero y posiblemente pues allí tengamos gran parte de las respuestas de por qué estamos tan ajustados. Qué bueno, pues yo creo que ya para antes de ir al bloque final, que se nos acaba el tiempo, teníamos una pregunta que le hacemos a todos sobre su expertise y es, en toda tu vida como experta en inversiones, ¿cuál es ese error o ese mayor error que has cometido que te gustaría dar como consejo a esa persona que nos está viendo? Mira, error, justamente el control presupuestario. O sea, yo hablo en base también a mi propia experiencia. O sea, a veces pues nada, nos vamos un poco vámonos de viaje y tal, y lo gastamos. Entonces, eso puede ser un error que luego puede generar pues alguna complicación más adelante. ¿Okay? Entonces, nada, pues teniendo toda esta información, yo creo que aplicarlo pues es fundamental. Estupendo, Sonia. Pues ahora para terminar, si te parece, vamos a entrar ya en el bloque final del episodio. Pero antes de entrar, ¿hay algún concepto más que te gustaría mencionar? Algo que consideres que igual no hemos abordado relevante a esta temática y que creas que es importante, ¿o todo bien hasta ahora? Creo que me faltó algo por mencionar, que son las deudas buenas y las deudas malas. Deudas ¿sí? Buenas y deudas malas. Las deudas buenas son aquellas deudas que yo incurro en ellas para, imagínate, una herramienta de trabajo, algo que yo luego le voy a sacar fruto, por ejemplo, la educación, ¿ok? Y luego las deudas malas es todo aquello que más bien me está generando un gasto, ¿ok? O sea, es una deuda que a lo mejor por cubrir un capricho o por cubrir algo que no sea necesario, pues incurro en esa deuda solamente por salir y disfrutar. hacer y disfrutar, exactamente. Qué exactamente. Bueno. Pues genial, Sonia. Si te parece, vamos con todo lo visto. Yo creo que hemos tocado muchísimo contenido y ha estado súper interesante. Vamos a volver a esas cartas que te damos al principio, si muy te bien. parece. Y ¿Las levanto? Sí. te vamos a pedir que veas cada una de ellas, si te parece, puedes mostrarlas también y que escojas cuál es aquella con la que te quedarías, que representa un poco más pues todo lo que hemos hablado. Son así un poco... Ay, mi madre, a ver. Poco concretas, pero... A ver, es que quizás me quedo con esta. Perfecto. Me gustaba esta como familia, pero es que los veo así como la familia en la calle. Entonces no. Vale. Pero bueno, esta me gusta porque fíjate, esta tiene, digamos, lo que cualquier persona pudiese querer, ¿no? Tienes la casa, tienes quizás, bueno, el vestido, tienes... Entonces aquí tienes el coche, tienes los paseos, tienes viajes. ¿Qué recomendación daría yo con esto? O sea, ¿cuál sería la actividad? La idea era simplemente que nos contases por qué la has escogido o por qué esa carta representa lo mejor posible esta conversación. Ok, bueno. La escogí justamente porque podemos lograr todo lo que esta carta puede mostrar, incluso más, pues teniendo una buena planificación financiera, teniendo un buen manejo de finanzas personales. La verdad es que lo contiene todo. Estupendo. Perfecto. Pues nada, ahora vamos a hacer nuestro bloque de 3 preguntas clásicas que hacemos a toda la persona que llega aquí y tienen que ver con el pasado, el presente y el futuro. Y para empezar con el pasado, ¿cuál sería ese recuerdo que crees que te ha marcado tanto para que llegues a ser hoy la persona que eres? Mira, el recuerdo puede ser, a ver, mis padres son gallegos, emigraron a Venezuela y bueno, sus inicios en Venezuela, como todo emigrante, pues fue de trabajo y de ahorro. El ahorro era, yo creo que el concepto más utilizado en casa. Hay que ahorrar porque no sabemos qué viene después. Entonces, ese concepto para mí fue clave para entender justamente que siempre tenemos que tener una previsión para el futuro. Eso es súper importante
y de hecho, bueno, la base pues de mis finanzas personales en casa vinieron de eso. En la siguiente pregunta nos vamos al presente, Sonia. Ajá. ¿Qué es aquello que disfrutas más en tu día a día? Reunirme con la gente. O sea, mi trabajo va de las asesorías con las personas y de poderlos ayudar. Eso en cuanto a mi trabajo, ¿no? Luego, momentos míos, digamos personales, el tema de la meditación, la oración. Yo soy, pues soy católica practicante y bueno, me encanta pues tomarme pues mis minutos también de conexión con ello. Y bueno, y dos actividades que he empezado a tener como hábito, pues el deporte, el hacer ejercicio y la lectura, que yo soy bastante flojilla para la lectura, pero bueno, ya la he empezado a tomar como hábito y me encanta, ahora me encanta. Genial, pues vámonos al futuro y sería ese reto o ese objetivo que te queda por cumplir, ese sueño al que estás apuntando y quieres alcanzar. Fíjense, yo creo que nada es casualidad en esta vida. El tema de las finanzas y expuestas a otro tipo de personas, o sea, digamos, otra edad de personas, porque yo las finanzas las hablo con adultos, ¿sí? Digamos jóvenes y adultos, pero me encantaría llevar este mensaje a una edad más temprana. Entonces eso, de hecho lo he estado pensando y cuando pues me hablaron de este podcast y vi que tenía que ver con la educación financiera temprana en la edad, yo dije, bueno, es que nada es casualidad. Creo que eso es un propósito que me llama muchísimo la atención y que me encantaría, no sé todavía si hacerlo pues por medio de un libro o de generar pues actividades para jóvenes, para que empiecen a verle el sentido justamente a las finanzas antes de que lleguen pues, a una edad adulta. Qué bien, seguramente será muy enriquecedor porque falta, ¿no? Sí. Quizás un poco de formación en este ámbito en la edad en la que nos tenemos que formar, ¿no? Pues llegamos hasta aquí, Sonia. Si te parece, vamos a hacer una dinámica final que invitamos a todas las personas que nos acompañan, que es con esta regadera, que es el símbolo del podcast, y te vamos a invitar, si te apetece, a que nos dejes aquí pues, un mensaje o una palabra, algo que te apetezca y que pues, represente quizás pues, esta conversación o el mensaje que tú pues, nos quieras dejar. ¿Vale? ¡Wow! Muy bien. Veo que han escrito mucho. A ver si tienes algún huequito por ahí, algunos quedan. Mira, si lo no, mío por va a ser corto. Vale. Yo lo voy a resumir en una sola palabra. Venga. Perfecto. Conocimiento. Estupendo. Conocimiento, porque bueno, el conocimiento pues en esta área es bien importante. Entonces, Qué bien. no sé si alguien más lo había colocado, lo voy a colocar por acá, conocimiento. Y por supuesto, conocimiento financiero. Perfecto, pues nada, ya para acabar, Excelente. agradecerte tu tiempo, el que estés aquí, el que hayas compartido toda esta experiencia con nosotros, que para nosotros es de vital importancia. Invitamos sobre todo a toda la audiencia a que empiece a investigar sobre esta formación financiera tan importante. Y nada, hasta aquí el capítulo y sobre todo recordar que el equipo es la llave del éxito.